6:36, lo anunciado. La moderadora del debate del domingo, Claudia Arteaga. Comienza la conversación con ella, Yolanda Torres. Así es, muchas gracias, Carlos. Está con nosotros la comunicadora Claudia Arteaga, la directora y coordinadora de imagen a nivel nacional e internacional, directora ejecutiva de Fundación Fidal, fue gerente de AIS Producciones, tiene 12 años de experiencia en docencia universitaria, ponente y moderadora en eventos seminarios a nivel nacional e internacional, directora de revista Edu@News, es Managing Partner de CREAB Ecuador. Doctora, muy buenos días. ¿Qué la motivó a aceptar ser la conductora del debate 2021 en las circunstancias que se dio todo? Quiero decir, un día antes del evento y con la desaprobación a su formato por parte de quien estaba prevista a moderar. Buenos días, Yolanda, buenos días a todos quienes nos miran, y buenos días a Carlos también en Guayaquil. Gracias por ese espacio. Me motivó un reto por el país. El debate era importantísimo para los ecuatorianos. Cuando me llamó a mí el comité formado para el tema del debate, decidí aceptarlo porque pese a que había poquísimo tiempo, era una obligación moral como ecuatoriana conseguir que el debate se lleve a cabo. Las reglas estaban dadas, hay un reglamento de debates previamente establecido, sabíamos que la moderadora era una facilitadora que tenía que cronometrar el tiempo, leer las preguntas y tratar de conseguir que los candidatos, tanto el señor Arauz como el señor Lazo, respeten las reglas del debate. Fue mi compromiso y yo pensaría que lo hice bastante bien, porque además lo importante era que el país conozca las posiciones de los candidatos en un debate que ha demorado desde el año 84 décadas en generarse en una segunda vuelta electoral, en donde los dos candidatos se pregunten entre ellos y el país vea las posiciones de cada uno de ellos y las propuestas para el Ecuador. ¿Lo mismo otra vez? Dios mío, perdón, disculpa, Claudia, otra vez tuvimos problemas con la señal de internet de Yolanda, hasta que se restablezca, siguiendo tu línea. Y buenos días y gracias por aceptar, más bien concurrir a este espacio. A tu juicio, ¿se cumplió con eso que acabas de decir, con que el país valore y compare las propuestas? A mi juicio, los candidatos expresaron lo que querían decir, tenían absoluta libertad. Me extrañó que no respondan las preguntas, había preguntas muy claras. Sabemos que el esquema del debate planteado en cada bloque tenía 3 preguntas por cada uno de los temas. Lamentablemente, yo creo que fue un problema de los dos candidatos, no respondieron muchas interrogantes que quedaron planteadas. Entonces, lo que vio el país fue cómo una de las posibilidades de que va a ser presidente del país, uno de los dos va a ser presidente del país, cómo se expresaron, cómo respondieron o no respondieron y cómo plantearon sus puntos de vista. Lo importante es eso, los candidatos tomaron su espacio y expresaron lo que ellos tenían o querían decir al país. Ya, yo entiendo que durante el debate tú no hayas podido ni gestualmente siquiera opinar, pero no entiendo que ahora no me des tu propia evaluación de ese decurso o transcurso, ya que has descrito la situación. A tu juicio, ¿cómo la evalúas? Yo creo que los candidatos perdieron una oportunidad de oro para dar más información. O sea, el pueblo ecuatoriano se merecía mayor cantidad de propuestas claras y de cómo iban a hacerlo. No es cuestión de decir voy a contratar a 50.000 psicólogos. ¿Cómo lo voy a hacer y dónde están los recursos? O sea, quedaron muchos temas sueltos. Dolarización, por ejemplo, que es un tema que nos preocupa de una u otra manera a todos, quedó en el aire, se habló de una cuarentena de dolarización, lo cual es muy, muy grave, pero no hubo respuestas de una de las partes. Entonces, sí le deben al país mayor claridad en su propuesta. Los dos, no puedo decir ni uno ni otro. Los dos pudieron ser mucho más explicativos y mucho más claros. O, por ejemplo, en el tema de justicia, que es un tema que también nos preocupa a todos, si la pregunta fue clara y decía, ¿qué van a hacer ustedes con los procesos judiciales y las sentencias que ya se han dictado? No, yo sé que no es cuestión del presidente, porque no es el Poder Judicial, pero sí podían haber dicho, vamos a respetar las decisiones de la justicia. Como ejemplo, al margen de quién o no se vea involucrado o se vea afectado. Yo creo que los candidatos pudieron ser mucho más claros para explicar al país cómo van a gobernar un Ecuador con problemas económicos. Tú en el mensaje inicial del programa decía empleo, seguridad,
salud, son los temas que a todos nos angustian y nos preocupan cuando hemos vivido en este mismo mes los líos de las prisiones, delincuencia. Ustedes arrancaban diciendo que están robando los medidores. O sea, hay tantas problemáticas que enfrentamos, o igual que pasa con el tema de migrantes venezolanos. ¿Cómo recogerlos, acogerlos como país, pero al mismo tiempo no tener la problemática de Venezuela de que de pronto vamos a tener que emigrar por temas económicos? Sería gravísimo si no hay una posición clara de los dos candidatos o de quién va a ser el presidente a partir del 24 de mayo del país. Ya, como ustedes acaban de ver, no todo el mundo está al tanto de que Claudia hacía radio, no sé si la sigue haciendo mucho tiempo, que tiene un programa de entrevistas de mañana de 7 a 9 de la mañana, que ha trabajado también en televisión. La señora es muy fluida, aparte de ser muy capaz. Y la pregunta lógica después de oírte, Claudia, y que todo el mundo se hace, más allá del honor que eso significaba y de que el hecho de que tú aceptes permitió que no haya una improvisación mayor, ¿por qué diablos aceptaste moderar un debate en donde no se te permitía repreguntar, ni siquiera conocías las preguntas, y de cada tema habían 4 o 5 subpreguntas que además de que no contestaron algunas, era imposible contestar en el tiempo que tenían? Yo ya lo dije con Yolanda, era una obligación moral. Si a ti te llaman faltando 24 horas para el debate porque por determinadas circunstancias quien estaba nombrada para ello decide no participar, era una obligación decir, me juego por el país, me van a matar en las redes sociales. No pensé que iba a ser tanto, es la verdad, porque han sacado temas absurdos y mentiras y una serie de comentarios que no es que afectan a la moderadora. Bienvenida al planeta Tierra, me alegro por esa parte. Ahora nos entiendes a otros, ¿no? Pero eso ahí lo entiendo menos. O sea, ¿por qué te sacrificaste sabiendo a qué te exponías lo que iban a decir e inventar? A ver, ¿qué hubiese pasado, Carlos, si no había debate? Era una barbaridad. No, si no había moderadora ponían a otro, pues. Punto, porque tenías que ser tú. Era buscar el que uno pueda estar allí, pueda facilitar a un Ecuador que vea a sus dos candidatos, que se expongan para bien o para mal. Qué pena, el problema de la comisión y del tribunal, porque tienes que resolvérselo tú. ¿Qué quiero decir? ¿Hubo algún sondeo anterior en el cual te dijeron, mira, aquí tenemos problema con Andrea Bernal, si esto se da es posible que nos pares bola? ¿O así fue de sopetón? Claudia, sálvanos la campana. Fue de sopetón. O sea, cuando me llamaron me dijeron, Andrea Bernal ya renunció, auxílianos, ayúdenos, y además dijeron, vimos el perfil, hubo consenso del comité de debate, porque no es que yo no tenga ningún interés político, pero dijeron, eres la que mayor imparcialidad u objetividad podrías mostrar. Qué bueno. Las redes sociales lo demostraron, me atacaron porque soy correísta y porque soy lacista. Así es. Okay. Así, me atacaron los troles de los dos equipos, porque hay que decirlo. Y hay otra cosa, Carlos, no se puede seguir desmereciendo a las mujeres. Yo soy Claudia Arteaga, soy orgullosamente hermana de Rosalía Arteaga, pero no me pueden poner como titular el primero que sale, la ñaña de Rosalía. Ajá. O sea, ¿en qué país vivimos? Qué bueno que estás aquí para decir todo esto. Tengo una pregunta adicional antes de volver con Yolanda. Se restableció la conexión de internet. Disculpen, seguidores, televidentes, gente que está por radio, en fin, siguiendo esta audición. Tengo una pregunta adicional. Entre las miles que tengo, si esta noche viene la ATC, voy a evacuar otras cuantas. Hubo cortes comerciales en el debate, ¿ya? ¿Qué pasó en ese intermedio? ¿Qué ocurría? Luego trascendieron 2 fotos. De cada uno, a Arauz se le acercaron 2 asesores con máscara y a Lazo 2 más. ¿Te preguntaban, conversaban algo? Cuéntamelos algo de los entretelones del debate. A ver, hubo muchas pausas que yo también cuando me dieron, cuando me dieron ya todo el sistema, dije, ¿por qué hay tantas pausas? No sé la razón, la verdad, no hubo una justificación real de las pausas. Era importante una pausa en la mitad, yo entiendo, en todo debate, para que incluso los candidatos tengan la relación con los asesores. Punto 1, ningún candidato entró con celular ni con ningún elemento electrónico. Ajá. Es importante que la ciudadanía lo sepa. Qué bien. Parte de los requisitos eran no entrar con elementos electrónicos, porque 1, podían distraerse, y 2, era absurdo que desde afuera les estén enviando cosas. Correcto. O sea, ninguno tenía elementos electrónicos. Tenían una serie de documentos, el señor Lazo varias carpetas, el señor Arauz una constitución puesta en la esquina de su módulo. En la pausa larga, Carlos, la que duró un poco más de 6 minutos, estaba previsto para que ingresen sus equipos asesores. De acuerdo a las reglas del debate, cada equipo tenía que ser 2 personas escogidas por el candidato. Efectivamente entraron 2 personas a hablar con el señor Arauz y 2 personas a hablar con el señor Lazo.
hablaban entre ellos. Sí, yo debo reconocer, por ejemplo, que cuando el señor Lasso ingresó, felicitó al señor Arauz. Yo no había visto ese tuit, porque ese día se había enterado que iba a ser padre por segunda vez. Cuando se arrancó esto, el señor Lasso le felicitó. Yo también le felicité, lógicamente, porque estaba emocionado por volver a ser papá. Entonces, había intercambio inicial positivo, y después en las pausas sí había un profundo silencio. Algo me preguntaban a mí, de preguntar cuánto duraba la pausa, pero conforme avanzaba el debate había una tensa calma en las pausas. Ok, mira qué testimonio tan importante. No te envidio, sin embargo, Claudia. Okay, no fue nada fácil, fue un reto además el quedarme callada y, como tú decías, casi no poder gesticular con mi rostro, porque uno podía tener ganas de verle con ojos de rabia o con ojos inquisidores, o no sé, pues porque no respondían las preguntas, pero el rol era clarísimo. Tenías que tener un tiempo, tenías que tener una medida, por más que a uno le picaba la lengua por decir poco, para decir, oigan señores, céntrense, ¿qué va a hacer con la dolarización? ¿Qué va a hacer con los sentencias? ¿Qué va a hacer con los migrantes? ¿Qué va a hacer con el petróleo? ¿Qué va a hacer con la deuda externa? Bueno, o sea, había muchísimas cosas. Será tarea nuestra para estas 2 semanas que nos quedan. Te entiendo bien. No comparto tu decisión, pero te entiendo bien. Y ahora que has contado apenas un poquito de lo que pasaste, te admiro también. Y ya en ese plano, no en el otro, en el cual siempre he reconocido tus valores en múltiples campos, aparte del estético. Yolanda. Claudia, mil disculpas por la interrupción anterior, con unos problemas de internet. Con respecto a su comentario de que salió en algún titular la hermana, la ñaña, no solamente con ella la identificaron, sino que también con Pepe Serrano. O sea, es pariente de Pepe Serrano, y dejaban solamente eso abierto. O sea, ¿qué es lo que se pretende en este país? Y la pregunta es más amplia, no es con respecto a su relación o sus relaciones familiares, sino en general en este país. ¿Qué es lo que está pasando cuando una persona se presenta a algo y le sacan ¿cómo se llama? Todo el árbol genealógico y sus relaciones, etcétera? Y es una falta de respeto, como usted dice, no solo como mujer, sino como seres humanos, ¿verdad? Yo creo que el país y el mundo deben entender lo que son las redes sociales. Son instrumentos importantísimos para comunicarnos, para estar informados, pero no debe ser el instrumento para insultar o descalificar. En estos días, yo debo reconocer, entre sábado y domingo no tuve ni tiempo de ver redes sociales. Luego del debate me puse a ver y entendía la reacción de mi familia, indignados todos porque sacaban, primero, yo soy una mujer divorciada, soy jefe de familia desde hace más de 20 años. He sacado a mis 2 hijos adelante, tengo 2 hijos, uno es arquitecto y otro es médica. No estoy casada con ningún señor, ni menos con un miembro de la corte. Me adjudicaron un señor que es esposo de otra hermana mía. Entonces, ¿dónde estamos? Yo soy Claudia Arteaga Serrano, tengo una maestría, tengo un título de pregrado, soy madre de familia, como lo digo, trabajo todo el tiempo para sacar a mi familia y a mi empresa adelante y a la fundación. De mí dependen de una u otra manera más de 20 puestos de trabajo, que pueden ser muchos o pueden ser poquísimos. Pero ¿por qué no cuentan lo que uno hace, lo que uno trabaja, lo que uno se faja y lo que uno busca de una manera honesta? A mí que me digan si he tenido un cargo público. Nunca he tenido un cargo público. Siempre dicen, la hermana, sí, fui la hermana y ayudé como toda hermana debe ayudar a una mujer honesta, que este rato deje el nombre del país en el mundo entero en alto. A ver, dígame qué latinoamericano es miembro de la Biblioteca de Alejandría, ha sido miembro de la Biblioteca Británica, es parte del Consejo de Atlantis, en donde se definen las líneas para recomendar a los gobiernos de la educación del mundo. Esa es mi hermana. ¿Qué pecado tengo yo de ser hermana de Rosalía Arteaga? ¿Cuánta gente me envidia eso? Pero cuando yo me siento y dialogo, yo lo hago como Claudia Arteaga, una persona que se ha preparado, que trabaja, que se mueve en diferentes ámbitos. El debatir o el manejar un debate, yo quisiera que pregunten al secretario ejecutivo de la Real Academia de Doctores de Europa, ¿a quién invita para moderar sus paneles entre premios Nobel? A Claudia Arteaga. No es que es la primera vez que modero, con otras reglas, claramente, en donde yo pongo las preguntas y yo pongo las reglas. Asumí un reto porque el país necesitaba un debate, y un debate en donde no debían criticar a quien modere.
¿Qué hubiera pasado Sí. si nadie aceptaba moderar o facilitar, como usted dice, que esto fue más una facilitación Más que una realmente facilitación. una moderación? Pero ¿qué pasaba si nadie aceptaba? Tenían que dejar entonces o simplemente poner a una persona que no fuera comunicadora, porque en realidad una de las cosas que se dice es que cualquier persona, no se requería de alguien de su valía para hacer esas preguntas, porque finalmente estaba todo demasiado estructurado y incluso se percibía como una camisa de fuerza. Entonces finalmente lo que hubieran tenido que hacer es poner a alguien, cualquier persona, me imagino. Yolanda, para empezar, era un reglamento estructurado, no había guión. Cuando yo llegué, tuvimos que apoyar en la elaboración de un guión que se ciña al reglamento. Es clarísimo. Entre el CNE... O sea, 2 días antes no había un guión. Había una propuesta, pero había que, además, si uno piensa que se sortearon quién entraba primero, quién sentaba a la izquierda, quién sentaba a la derecha, había que someterse además a un acuerdo y a un sorteo. El guión estuvo listo, faltando 30 minutos para el debate. Esos son los entretelones que se dan. ¿Qué pasaba si no estaba la señora Arteaga o si no estaba alguien que podía soportar y ayudar en una serie de elementos? Valía la pena preguntarle al CNE. El comité de debates elaboró las preguntas, me entregaron a mí sobres cerrados, no podía abrirlos, es así, y había que tener un guión que soporte un evento que duró casi 2 horas, con audiencia nacional, con toda la problemática que eso entraña, y con un soporte. Yo quiero además, Carlos también trabaja en TC, el equipo de TC es muy bueno, indudablemente, no era lío del equipo técnico, sino era un proceso complejo en donde no tenían todas las fichas listas, es la verdad. ¿Usted piensa que la facilitadora en este caso debería tener el control de los micrófonos? Hubo un par de veces que el candidato Guillermo Lasso respondió directamente. Creo que fue sin querer, fue simplemente espontaneidad, no lo sé, pero que usted se vio obligada pues, a decirle que tenía que respetar, etcétera. ¿Usted no cree que es que lo mejor es que sea el propio moderador o facilitador quien tenga esa posibilidad? Yolanda, había demasiados detalles técnicos, entonces cuando el cronómetro terminaba, el candidato se quedaba sin audio automáticamente. El señor Eso Lasso, sí. Pero el señor Lasso en el elemento o en el momento del fragor del debate, si lo puedo decir así, habló y el audio se filtró por mi micrófono, que estaba a 2 o 3 metros del señor Lasso, y activaron el micrófono para evitar que exista problemas. La única que tenía el micrófono abierto todo el tiempo era yo, pero el trato era no interrumpir a no ser que se salgan de las líneas. Estaban exaltados lógicamente los candidatos. Uno notaba que el señor Arauz, en cambio, se controlaba para no hablar. Me imagino que los televidentes y la audiencia veía la cara porque también era muy difícil mantenerlos callados. Se cumplieron, yo diría, en un 90% los audios. Solamente hubo unos 2 o 3 momentos en que el candidato Lasso interrumpió o habló antes de la planificación o de que el cronómetro empiece a marcar. Bueno, este no es un tema fácil. Si nosotros vemos en Estados Unidos, que tiene un largo historial sobre los temas de los debates y lo ha venido manteniendo durante mucho tiempo, pudimos ver, por ejemplo, en el debate de Biden con Trump, cómo se le fue de la mano totalmente a la persona que estaba llevando adelante la moderación y a todos los equipos técnicos inclusive, ¿verdad? O sea, no es un tema fácil. Pienso que, como usted bien dice, no cualquiera lo pudo haber hecho. Su aplomo fue muy importante en el desarrollo de este. Finalmente, ¿qué es lo que usted le recomendaría al CNE para futuras ocasiones? Recomendaríamos que se revise el reglamento de debates. Es importante decir que no fue hecho por el CNE, fue hecho por una serie de organismos como el NDI, Asociación de Debates de Naciones Unidas. O sea, fueron varias organizaciones internacionales que trabajaron en ese reglamento de debates. Yo puedo recomendar, primero, que no existan tantas pausas, se interrumpe demasiado, que el moderador pueda insistir y repreguntar en los temas más importantes, y que se estructure un comité de debates. Es muy importante el hecho de que un comité imparcial, hasta cierto punto objetivo, que haga la investigación. Los datos de los reportajes, aunque a muchos les cansaron los reportajes previos a cada segmento, si uno analiza, mostraba una radiografía bastante clara del país. Lo trabajaron entre el comité
hicieron con el CNE, lo que puedo recomendar es centrar en ejes más fundamentales, cosa que los candidatos sí puedan exponer. Y dentro de la exposición también preguntar y tener un espacio para que ellos respondan cómo van a concretar sus ofertas de campaña. Es algo que quedó absolutamente en el aire. ¿Qué pasa con los $1,000 de sueldo de una persona, o con los 500 de otro, o con el bono de 1,000 del otro? Todo eso no se mencionó. Entonces también hablar un poco de ofertas de campaña versus electorado, cómo las van a cumplir. O sea, quedaron muchos cabos sueltos. Yo pienso que entre esta fecha y el 11 de abril se puede, a través de los medios, esperar que los candidatos vayan aclarando. El país nos dio. Yo recibo comentarios de Estados Unidos o de Colombia o de España que han visto el debate. Los de Estados Unidos me hacen reír un poco, dicen, esperamos que los próximos debates norteamericanos sean así, en donde se ciñan, no se insulten, y al final uno pueda tener una radiografía del país. Gracias, Claudia Arteaga. Seguimos con Carlos Vera desde Guayaquil. Formidable testimonio. Mil gracias. Veo que te has desfogado, que has explicado y que has defendido una posición absolutamente incomprendida. Y en la otra parte me alegro, lo digo en el buen sentido, me alegro, ¿ya? La masacre que has sufrido, para que entiendas lo que vivimos todos los días y aprendas a sobrellevarla con el tiempo. Son infamias, son cobardes, son mentiras, Claudia. Si tuvieran algo obscuro o delictivo que sacarlo en tu vida, puedes estar segura que entonces, solo entonces, te habrían golpeado. Realmente lo que han hecho es fortalecerte. Gracias, Carlos, pero yo sí quiero decir, a las mujeres nos maltratan más. Ah, sí. O sea, las mujeres nos sacan amantes ficticios de la historia y del, yo qué sé, la leyenda negra ecuatoriana, no sé cómo decirlo. Es cierto. O sea, y es algo terrible. Bueno. O sea, no está bien por los o sea, uno se siente absolutamente vejada y maltratada. Esa es la sí idea. Deben tenerse mucho más cuidado. Incluso hay el observatorio del tema de política y mujer que está analizando el caso. No puede ser que a uno le insulten, le vejen, le maltraten. O sea, además de todo, soy torpe, soy tonta, soy tartamuda, no sé leer. Obviamente alguien dice que me pagó, el candidato Lazo supuestamente manipuló. Es un horror. Bueno, eso es lo Además que quieren. de todos los Lo que quieren es que no hagas lo que acabas de hacer hoy, paralizarte, aislarte, recluirte, inmovilizarte, desprestigiarte, para anularte. Bueno, no lo van a conseguir. Qué bueno, este aspecto que destacas de las mujeres es cierto. Es el doble de lodo y de agresión. Y hay otra cosa más. Sin embargo, a veces también son mujeres las que se prestan para eso. El otro día leí con horror a una individua que dicen que es influencer o tuitera, no sé qué, que es un troll de Correa, amenazando de muerte a los Tinoco, a los Vera, etcétera. Yo voy a ver si el grupo de amenazados ahí creen que vale la pena tomar un abogado y procesar a esta persona. Porque se identifica, no voy a mencionar ni siquiera su nombre, es una troll legendaria, pero evidentemente ella no va a matar a Tania Tinoco o a quien amenaza ahí. Ella lo que está es alentando a que otra gente proceda de esa manera con nosotros. Está envenenándole el alma a una serie de amargados, resentidos, confundidos y adoctrinados que sí hay en este país, que se creen muchas de esas cosas, y en otros casos que atribuyen a personajes como tú o como yo las circunstancias políticas del país, y cualquier rato, en una ofuscación o sencillamente con una consigna, van y matan a la persona. Ya ocurrió con alguien que tú conoces y te aprecia mucho, que es Alfonso Pérez. Un tiempo creo que hiciste entrevistas ahí en Ecuador en vivo. Ecuador Inmediato. Ecuador en vivo, perdón. Ecuador Inmediato es Francisco Herrera. Sí, Ecuador en vivo. Que fue Ecuador mi amigo también. Es Ecuador en vivo, Alfonso Pérez. Regresaba de Guayaquil en un vuelo y le dieron una paliza a estos individuos con el pretexto de chocar el carro. Él se bajó a reclamar y casi lo matan. Resumen de la historia: estaba grabando desde el vehículo donde le daban la paliza, 2 personas más, un Popeye gigante y una señora que lo pateaba en el suelo, otra persona. Esa persona era de la Senaín, y cuando destrozaron la Senaín y cada cual se robó lo que pudo, él fue a vender videos que tenían de estas acciones que hacía el gobierno de Correa y que ejecutaban con la gente. A ese nivel de esta mafia criminal. Entonces, bienvenida al planeta Tierra, te decía, un poco en broma y muy en serio,
¿ya? Porque a raíz de ese protagonismo que has tenido y la actitud que tuviste, aunque procuraste ser lo más ecuánime y distante, te van a culpar de muchas cosas. Sí, Carlos, pero hay retos que uno los asume. Ustedes asumen un reto de estar todo el tiempo en pantalla. Yo he tenido propuestas desde ser ministra hasta ser embajadora, pasando por ser anchor de programas nacionales en el canal en Ecovisa. Javier Alvarado alguna vez me propuso, en el siglo pasado, vale la pena decirlo, en los años 90, que trabaje y sea anchor de Telemundo. Fue una propuesta que me honró muchísimo, pero la verdad yo he huido de ser cara de primera plana. Asumí el reto del debate. Y siempre alguien ha dicho, ¿por qué? Digo, porque a mí me gusta trabajar, estar moviendo una serie de empresas, apoyando a que exista mayor tranquilidad y espacios de diálogo en el país. Eres de bajo perfil, así es, la de alto perfil ha sido Rosalía y has hecho una gran labor educativa. Bueno, si puedes venir esta noche a Guayaquil para continuarle, ya sabes que estás invitada. Gracias, Carlos, voy a hacer lo posible por ir. Un gusto, de verdad. 7:01. Gracias. Claudia Arteaga, la moderadora del debate, con sus razones y sus revelaciones.